vamos a entrar a la entrevista con Leopoldo Maldonado y para entrar a esta entrevista vamos a pasarle este audio de esta conversación de este hombre que liberaron de la prisión y Cambio de ahora medida está, cautelar. y ahora está en su casa, sigue su proceso legal en lugar de prisión preventiva, está en prisión domiciliaria en su pequeñita casa. Este es Mario Marín en la conversación con el Gober Precioso cuando planearon precisamente el secuestro y la tortura a Lidia Cacho. Vamos a escucharlos y al terminar ya está Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, y son quienes llevan desde hace muchos años el caso de Lidia Cacho. Vamos a escuchar esto y regresamos con Leopoldo. ¿Qué ole, Camel? ¿Qué pasó, mi Gober Precioso? Mi héroe chingado. No, aquí tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pincos con esta vieja cabrón. Que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Entonces que no se quiere hacer la víctima y que no quiere estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta, pero es que nos ha estado jode y jode. Pues que se lleve también su coscorrón, ¿no? Y que aprendan otros cabrones y otras que Yo permitir esas cosas. Yo sé, pero estos cabros siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración, fui a la televisión. Ah, qué bueno. Pues la pasaron aquí. Uh-huh. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, en el de México, le dije, pues al señor gobernador no le tembló la mano. Claro. ¿Ok? Claro, no nos tiembla, ni nos temblará. Bola de ratas, ¿qué han hecho? ¿Qué asquerosidad es esto, eh? Sí. No, se sienten Dios. Así es. En el poder. Yo te hablé para darte las gracias que de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero no, hombre, me gustan esos temas. Coincido contigo, hijo de la chingada. Somos santos, desde luego, ¿no? Pero si alguien tiene pruebas que las presenten, lo mejor que se calle en la boca. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. Tengo una botella que te traje para mandártela. Órale. Dale. Sí te la puedo mandar ahí, ¿verdad? Desde luego. Yo te la quería dar personalmente, pues estás todo ocupado. Ahí, mándamela. Yo te la mando. Ahí o a Casa Guayo, donde se pega más fácil. No, donde tú me digas. Pues Casa Guayo para echármela. ¿Te la vas a echar? Sí, claro. Luego Navidad. Está bien, pues entonces te voy a mandar dos, no una. Órale. Mañana va a haber un escándalo, hijo de nacional. No me digas, ¿eso puede ayudar a Azúcar, Camel? Bueno, pues por lo pronto la hija de no dijo que yo hacía fiestas. Ahora págale a una mujer en la cárcel para que la viole a la hija. No, ya está recomendada. Ah, qué lindo. Con las locas y las tortilleras. Ahí sale bajo fianza, ¿eh? Bueno, me parece bien, mi Camelito. Pero la sujeto al proceso. ¿Y la van a traer a Puebla o la van a...? Claro, la mandé allá, le dije, la traen, hija de... Ya la agarraron a las 12 del día, en carro, esposada 20 horas, si quiere miar que se mee. Le dije a Naket, y le dijo al director, me la pones con las locas y las tortilleras. ¿Tú crees que estoy bromeando, verdad? Bueno, pues déjeme usar esa expresión, pero es que genera de veras mucha indignación escuchar este tipo de conversaciones de Kamel Nacif con Mario Marín, este miserable tipo que pues ya está en casita y pues ya se encuentra con nosotros Leopoldo Maldonado y le trajimos este audio a cuenta porque posiblemente pues a mucha gente que es de nuevas generaciones no les tocó escuchar esta conversación que tuvo este gobernador con Kamel Nacif, el rey de la mezclilla,
y que, pues bueno, es otro de los que también se fue prófugo a Israel, así como otros pues delincuentes que están refugiados en ese país. Pero ya se encuentra con nosotros Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, quienes llevan el caso y la defensa de Lidia Cacho desde hace muchos años. Y le agradecemos que nos esté tomando la llamada. Leopoldo, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por el espacio. Pues gracias Leopoldo por acompañarnos. Pues cuéntanos, ¿cómo explicar el caso de Lidia Cacho en estos momentos, la liberación o el cambio de medida cautelar a Mario Marín y ya lo liberaron de prisión y ahora está llevando su juicio pues desde su domicilio? Pues, si me permites, Ernesto, dos puntualizaciones Por favor. digamos, el análisis en dos campos. Uno, el propiamente judicial, qué fue lo que pasó. Tú sabes que esto es un galimatías, siempre el proceso judicial mexicano es muy barroco, pero un poco para explicarle a la audiencia, pues si estos sujetos estuvieron implicados, como bien decías, ya hace casi 20 años en la detención arbitraria y tortura de Lidia Cacho. Y no, lo clasificamos así, no porque nosotros lo consideremos así, por supuesto que lo consideramos y la sociedad lo sabe, sino porque el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2018 resolvió el caso de Lidia Cacho que presentamos ahí y dijo, fue una detención arbitraria, fue un intento de censura y fue tortura con connotación sexual. Y fue a partir de esos elementos que resolvió el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que se decantó en una serie de procesos judiciales que habían estado parados por razones políticas. Y ese es el segundo punto que abordaré más adelante, el tema de la contaminación política de la justicia. Pero en el caso específico, la jueza segunda de distrito, una jueza federal, que es donde está radicado el caso de estos sujetos y de los policías torturadores desde el 2014, decidió, por un lado, a principios de la semana pasada, dar las medidas más leves al exdirector de la Policía Judicial, Adolfo Caram Beltrán, que había sido detenido el año pasado también por el delito de tortura en agravio de Lidia Cacho, y él gana un amparo en otro juzgado, también federal, el juzgado tercero de distrito, con la jueza Elisa Espinosa, y ella ordena su inmediata libertad. Y le dice a la jueza segunda de distrito, Angélica Ortuño, que es sobre quien está toda la atención ahora, lo tienes que liberar porque no está justificado el riesgo procesal con Adolfo Caram Beltrán. No sé de dónde saca eso, cuando está plenamente demostrado que es un personaje violento, que utiliza armas, que tiene empresas de seguridad privada, que incluso ha dado protección y se jactaba de eso en LinkedIn al grupo Yusa, ¿no? Era cercano al circuito de Alejo Peralta y de Raúl Salinas y de todos estos personajes, y es un hombre con redes de poder, vaya. Y que en aquel momento estaba bajo las órdenes de Mario Marín, dicho por el por el propio Mario Marín en una audiencia en la que estuvimos. Yo elegí a él como director de la Policía Judicial. Bueno, llama la atención porque pues no le toca a un gobernador elegir al director de la judicial, lo cual ya da cuenta de cómo se manejaban estas mafias políticas. Pero bueno, cerrando este paréntesis, Adolfo Caram Beltrán recibe su libertad inmediata mediante un amparo otorgado por la jueza Elisa Espinosa, jueza tercera de distrito en Quintana Roo. Y la jueza segunda lo que tenía que hacer era dictar otras medidas que no fueran prisión preventiva para garantizar su comparecencia en el proceso. ¿Qué fue lo que dijo? Pues con que venga a firmar, yo le quito su pasaporte para que no se salga del país, lanzo una alerta migratoria y le impongo una garantía económica de 30,000 pesos. Nosotros con el Ministerio Público, como saben, coadyuvamos con el Ministerio Público en este caso, le decimos, pero es un tipo peligroso, ponle brazalete electrónico o arráigalo en su casa. No, rechazó esa solicitud. Bueno, la segunda parte es que le dan un amparo a Mario Marín, la misma jueza Elisa Espinosa,
pero no para efectos de que lo liberara, sino para que justificara su decisión con plena libertad. Eso sí, le dio plena libertad de jurisdicción, como se dice en el lenguaje jurídico, para que decidiera si se quedaba en prisión preventiva o si le daba medidas alternativas, pero siempre y cuando lo justificara bien, porque a su consideración la jueza de amparo dice no estaba bien argumentada. A ver, hace un año tuvimos la audiencia, Mario Marín la tomó vía remota, digo, todos la tomamos vía remota, porque él está en Almoloya de Juárez, en un penal de máxima seguridad, y ahorita si quieres platicamos más de eso, pero él en esa audiencia de hace un año, que fue con la que finalmente se revirtió en vía de amparo, había informes de la Guardia Nacional que daban cuenta de la peligrosidad de este sujeto. Había informes del CENAPI, del Centro Nacional de Información y Planeación de la Fiscalía General de la República, que hablaban incluso de investigaciones abiertas por lavado de dinero. Estaba el antecedente del bloqueo de cuentas de la UIF en 2020 con Santiago Nieto. Y bueno, pues el caso mismo, la teoría del caso mismo, como está armada jurídicamente, nos habla de un aparato organizado de poder. No son dos personajes que se robaron unos chocolates. Perdón por el ejemplo tan burdo, pero son personajes que actúan en un aparato de poder fáctico, aparato de poder criminal, para lograr su cometido. En este caso, escarmentar a Lidia Cacho, pero en aquel momento también no olvidemos el trasfondo, proteger y ser parte de las redes de pederastia y pornografía infantil, en donde estaba este personaje que con un lenguaje soez se burla de Lidia Cacho en las llamadas, Kamel Nasif, que en realidad es el jefe de todos ellos. Él es un empresario multimillonario, pero era el que les tronaba los dedos a los políticos como Mario Marín, Emilio Gamboa, Miguel Ángel Yunes. Entonces, en este contexto, la jueza tenía todas las pruebas para confirmar su decisión tomada hace un año, y decide que no hay justificación para la prisión preventiva, y dice, bueno, pues le voy a imponer una garantía económica de 100,000 pesos, sí brazalete electrónico en el caso de Mario Marín, sí arraigo domiciliario en su casa en Puebla, en un fraccionamiento, y que no se acerque a la víctima, que venga, no sé qué, que obviamente tiene que comparecer a las audiencias a las que se le llame, y esa fue la decisión sin justificación alguna, Ernesto y auditorio. Simplemente cambió su propia decisión. Dicho esto, lo que viene es esta segunda parte de la que hablaba, que también hay que ver como con mucha seriedad el asunto en el sentido político. El caso de Lidia Cacho, como muchos otros, está contaminado de la intervención política de personajes de alto nivel desde el día 1. Como logramos escuchar en los audios, su detención responde a razones políticas y intereses económicos y criminales, por supuesto, pero me refiero también a la búsqueda de justicia, en donde ha estado plagado de intervenciones políticas de alto nivel. Recordemos, el caso llegó a la Suprema Corte cuando todavía tenía esta llamada facultad de investigación de violaciones graves de garantías individuales. Operaron impresionante al interior de la Corte. En una decisión dividida terminaron diciendo que no hubo violaciones graves a las garantías individuales. Muy, muy, muy polémica decisión de la Corte. Se frenó la investigación penal en la PGR durante muchos años, 9 para ser exactos, y fue hasta que llegamos a la ONU que empezó a caminar la investigación y que se judicializó. Y a varios jueces les tembló la mano y primero les otorgaron las órdenes contra los policías, como siempre pasa, contra los de menor nivel jerárquico, si se fueron, hubo órdenes de aprehensión, se detuvo a algunos, unos ya hasta están sentenciados, uno de ellos, el que torturó directamente a Lidia, ya hasta salió de la cárcel porque las penas por tortura en aquel entonces, que es el código penal que se aplica en este caso, el del 2005, pues eran menores, son penas menores, son penas muy leves. Entonces él ya salió de la cárcel, ya compurgó su pena y
En 2019, una magistrada valiente, hay que decirlo, porque no está fácil por las presiones de estas mafias en la judicatura, decidió otorgar también las órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales, Karam, Nasid y Marín. Y de esos tres, como ya decías, Kamel se autoexilió, no en Israel, en Líbano, donde no tenemos tratado de extradición. Y lo detuvieron allá, pero luego lo soltaron porque lo apararon aquí hace 3 años. Y ahora estamos en esta circunstancia con los otros 2 autores intelectuales. Un caso que sigue contaminado por la política, Ernesto. ¿Cuál es el contexto actual? Que un marinista está por tener el poder en la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, quien además no ha tenido reparo en esconder dice públicamente que él ya no tiene nada que ver, pero los periodistas de Puebla te podrán confirmar que hubo una extraña cercanía de la familia de Marín a este candidato durante la campaña. Entonces, sigue la política contaminando este caso como muchos otros, pero digamos que en este es ofensivo, sobre todo cuando están estas pruebas tan contundentes en contra de ellos. Ya, gracias Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19. Leopoldo, te haría 2 preguntas en este caso. Uno, bueno, nosotros hemos, desde que antes de que fuera candidato el gobernador electo, pues Alejandro Armenta, sus fuertes vínculos con precisamente Mario Marín. De hecho, cuando Mario Marín era candidato a la presidencia, la gobernatura de Puebla, pues la casa, la oficina de Alejandro Armenta, pues ahí se llevaban toda la propaganda de Mario Marín. Hay un vínculo bastante estrecho entre estos 2 personajes y coincide que ahora es gobernador electo y pues que ahora le cambian la medida cautelar, lo liberan de prisión y ahora está en su domicilio un personaje tan siniestro como Mario Marín. Te preguntaría si ustedes encuentran en esto algún vínculo relacionado con este cambio de medida cautelar de Mario Marín. Y la pregunta en concreto que haría sería una parte, entiendo, es que siguen ahí las redes políticas pues moviéndose en todas las arterias y todo mundo está jugando ahí, o una gran parte de la clase política. Pero aquí me centraría también en la responsabilidad del Poder Judicial, que es finalmente el que está dando pues estos fallos o estos cambios de medidas cautelares. Te haría esas 2 preguntas en concreto, en términos legales, la responsabilidad del Poder Judicial en este caso, y qué es lo que sigue, porque en el tuit de Lidia Cacho, pues dice Lidia Cacho, y como los pusimos en esos tweets, pues estaba a punto de dictarse sentencia, de que se diera el fallo, y de pronto se cambia esta medida cautelar. Como dice Lidia, lo libera justo en la recta final en que esperábamos sentencia firme por tortura. ¿Qué decir sobre este punto también, Leopoldo? Pues mira, Ernesto, yo creo que en el caso de la política no podemos descartar esa intervención en el caso de Mario Marín, porque los tiempos son muy claros, ¿no? Y además, como te decía, ya sabemos que siempre está de manera permanente la clase política interviniendo en este caso por las implicaciones que tiene. Recordemos que no es nada más Lidia Cacho, el caso es grave per se, pero como ella bien lo ha dicho, es también lo que hay detrás, las víctimas de pornografía y de pederastia, los niños, las niñas, las infancias que están como víctimas de estas redes protegidas políticamente. Entonces, el propio, en su momento, el ahora gobernador electo Armenta se burlaba de Lidia y decía que no, que cómo cree que eso no es cierto, que él ya cambió. Pero evidentemente hay toda una serie de políticos, ¿no? Habría que hacer un análisis más pormenorizado del círculo marinista que están muy cerca, incluso te digo, familiares que se les vio presentes durante la campaña, y que evidentemente esto pues nunca ha sido bien explicado, pues qué hacen ahí y qué hicieron ahí. Eh,
evidentemente esto también toca al Poder Judicial, Ernesto, no estamos con ello deslindándolo. De hecho, complejiza aún más la situación, porque en esta época de tirios y troyanos, donde no, pues el Poder Judicial es el origen de todos los males, y el Poder Judicial dice que no, que del otro lado es el origen de todos los males, en casos como estos vemos que hay de mucha mayor complejidad, y tiene que ver con que como hubo una magistrada y un juez, el juez que estuvo antes que la jueza Ortuño en ese mismo juzgado, fueron muy valientes, fue él y la magistrada que giró las órdenes, pero desafortunadamente son excepcionales. La independencia judicial que hoy se está defendiendo, pues cómo se va, digamos, en el discurso público de cara a la reforma judicial del presidente o que plantea el presidente, pues es difícil de defender con estas decisiones, la mera verdad. Y evidentemente no hay evidencia empírica para defenderla cuando vemos que con los cambios políticos se van adecuando también en la judicatura, y eso que la judicatura federal es la que más avances tiene en muchos aspectos. Ya no te cuento, ya no te digo, y cosa que ustedes saben muy bien, cómo está la judicatura local de cooptada por los poderes fácticos y los poderes locales. Entonces, difícil defender a la judicatura con estas decisiones, difícil hablar de independencia judicial, porque además, dice la ministra Norma Piña, el poder judicial logra su legitimidad no mediante las urnas, sino mediante sus decisiones. Pues bueno, ahí están las decisiones que están tomando día a día y son decisiones que incluso técnicamente son insostenibles, son contradictorias, son flojas. Entonces, evidentemente esto no abona a una defensa de la independencia judicial, sino que la sigue poniendo en entredicho. Entonces, sí hay una responsabilidad, como hace 3 años señalamos con nombre y apellido a las magistradas y el magistrado que exoneraron a Kamel Nasif, quien finalmente ya regresó quitadísimo de la pena a México desde el Líbano, porque le dieron un amparo definitivo, inatacable, en contra de su orden de aprehensión, diciendo que cuando ellos se refieren, a propósito de la conversación que escuchamos, cuando ellos se refieren, y perdón porque lo voy a citar textualmente, a una vieja cabrona, tuvieron el cinismo los magistrados de señalar que vieja se podía referir a una persona adulta mayor. Hágame el favor con esas resoluciones. Pues, ¿de dónde saca legitimidad el Poder Judicial con esas resoluciones? De verdad. En un caso de notoria injusticia, en donde sabemos perfectamente quiénes son los responsables, nunca en la historia hemos escuchado algo tan diáfano de cómo se operan las redes de corrupción judicial y política. Y ahí están, disfrutando de las mieles de la libertad de estos sujetos. Pues sí, sí, Leopoldo, es verdaderamente una aberración por donde se le quiera ver. Leopoldo, cuando dice Lidia que están en la recta final, ¿tenemos alguna idea de los tiempos? ¿Qué procede ahorita en esa parte? Mira, lo que vamos a hacer ahora junto con el Ministerio Público es impugnar. Nosotros con suma responsabilidad decimos, como organización de derechos humanos, efectivamente cuestionamos la prisión preventiva oficiosa, en este caso era justificada, pero hay casos extremos donde sí amerita prisión preventiva, y estos son uno de ellos. Dos de ellos, de hecho, el de Karam y el de Marín. Entonces vamos a impugnar por varias vías ambos casos, ya estamos preparando los recursos legales. Y cuando dice Lidia que estábamos en la recta final, efectivamente, en el caso de Marín ya nada más estamos esperando que se resuelva un amparo contra el auto de formal prisión. Hazme el favor, imagínate, el auto de formal prisión dictado hace 3 años sigue en vueltas y vueltas y vueltas de amparo, pero hasta que se resuelva eso, si no es que lo liberan, y dicen que no hay tortura o que no es responsable de tortura, la misma jueza Ortuño está en posibilidades de dictar, ahora sí, sentencia de fondo, definitiva, sobre la acreditación plena de tortura y de responsabilidad de este personaje. Lo mismo con Karam. Ya estábamos cerrando, pues, el proceso, la etapa de instrucción. Recordar que esto se sigue llevando con sistema escrito, mixto, tradicional, engorroso, son 50,000 hojas lo que hay en el expediente, es brutal. Entonces, este proceso
ya estaba por culminar. Pero ojo, y aprovecharía el espacio que muy amablemente nos abren, Ernesto, para señalarle al público que hay que estar alerta. La jueza ya empezó a dudar de la tortura y de los peritajes que hace 17 años acreditaron tortura. Wow. Peritajes que el Comité de Derechos Humanos no puso en tela de duda, peritajes que sirvieron para sentenciar a otros 4 policías en su mismo juzgado, y ahora lo está poniendo en tela de duda. Entonces, evidentemente, no hay que quitar el dedo del renglón. Esta batalla se perdió, seguiremos impugnando, pero esto no es una exoneración, pero tampoco descartemos que pronto venga una con estos cuestionamientos que está empezando a hacer la jueza sobre las periciales que acreditan la tortura de Lidia, en ¿Cuál es el contra de Lidia. balance, cuál es el balance que tienen ustedes del trabajo que ha estado haciendo la Fiscalía en este caso? Pues mira, Ernesto, siempre hemos sido muy críticos de la Fiscalía, pero hay que reconocer que en este caso han estado a la altura. De la etapa del 2014-18 para acá, ¿verdad? Porque pues sabemos que el control político del caso desde las altas esferas de la PGR era brutal, pero ya no tuvieron mucho para dónde hacerse con la resolución de la ONU. Entonces, ha habido un buen armado de caso. Con eso sí te tengo que decir, o sea, las pruebas que se utilizaron ahora son las que ya tenían desde el 2010, ¿no? Pero bueno, cambian las personas y van avanzando los tiempos políticos. También se venía, justo cayó en el momento de la avasallante victoria del presidente López Obrador en el 2018. Entonces, se dieron muchos factores alrededor, cambiaron la actitud de la PGR, pero lo han sostenido bien y hemos hecho buen equipo en este caso. Quien nos está fallando por todos lados es la judicatura. Y la invitación es eso, a que en realidad los casos que acompañamos y los que no, desde las organizaciones, así tendrían que avanzar. Sí se puede y de verdad hay la capacidad. El tema es que siempre está atravesada la política en las fiscalías y en la judicatura. Pues mire, esto que escucha de Leopoldo Maldonado, pues es el trabajo que hemos documentado también con el artículo 19 desde hace pues ya muchos años, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha, pues un trabajo que han estado haciendo y que cuando pues la autoridad está haciendo su chamba como se debe y se quiere, pues hay que reconocérselo como lo está haciendo, y cuando no, pues hay que señalarlo y hay que denunciarlo también como lo hace también artículo 19. Alguien por ahí escribía hace un momento que si Leopoldo no estaba haciendo a Alicia García Pérez. El chiste es pegarle al gobernador electo de Puebla, emanado de Morena, y no defiendo para nada al próximo gobernador, pero se nota el sesgo de este señor Leopoldo Maldonado. Pues entonces también nosotros tenemos el sesgo, porque este hombre tiene un estrecho vínculo, una amistad de muchos años con Mario Marín. Este hombre que será el gobernador de Puebla próximamente, pues es uno de los que pues cobijó a Mario Marín, sus oficinas, en su despacho. Ahí se juntaba toda la propaganda para la candidatura a la gobernatura de Mario Marín. Así que, pues, ¿cómo no vamos a señalarlo? Y además dice como si al ser de Morena, pues ya estuviera puro, estuviera limpio, pues de cualquier tipo de irregularidad. No importa de qué partido sea, aquí agarramos parejo. Si vemos que hay condiciones de ilegalidad o de abuso de autoridad, pues lo vamos a decir, y no tiene nada que ver con estar atacando a un partido. Aquí se señalan cosas pues de la manera puntual, cuando es un análisis o un punto de vista de esos hechos, pues entonces damos nuestra opinión, así como lo acaba de hacer Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, presentan los hechos porque están metidos en el caso a profundidad, y donde hay dudas, pues dice, bueno, esto nos hace pensar tal o cual situación. Pues eso es parte del análisis que se da o que se presenta cuando uno está trabajando en casos de esta naturaleza. Leopoldo Maldonado,
como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Tenía un rato que no nos veíamos, pero ahí seguimos al habla, Leopoldo, muchas gracias. Claro que sí, Ernesto, muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues sí, decir lo mismo que tú, no hay sesgo. Pues señalamos las arbitrariedades de donde vengan y creo que si alguien ha visto nuestro trabajo desde antes de este gobierno eres tú y puedes también ver que no hay Sí, sesgo en eso. Y bueno, ni modo, pues estos personajes siguen vivos, pues bueno, no es nuestra culpa, ¿no? En la política, digo, siguen vivos sí, políticamente y reciclados, pues ni modo, ¿no? sí. Muchas Oye, gracias. Leopoldo, no, Leopoldo, nada más antes de que se me estaba yendo esta pregunta, en el caso de Kamel Nasif, ¿ya no se puede hacer nada? No, Ernesto, y mira, hasta inventamos hasta los recursos legales hasta de pataleo porque no había manera, era una Increíble, sentencia que quedó firme, increíble, increíble increíble. porque además con estos razonamientos, Ernesto, que hasta parecen una burla, ¿no? O sea, decir que al decir vieja se refería a una persona adulta mayor del sexo femenino, es brutal, Ernesto. La verdad es que sí decepciona porque pues siempre hemos sido institucionales desde las organizaciones de derechos humanos y hemos apostado a la Procuración y Administración de Justicia de manera muy crítica, pero poniendo las cartas sobre la mesa. Y cuando resuelven así, cuando vienen este tipo de razonamientos que son burdos, cínicos, son una burla, pues queda poco que hacer, ¿no? Más que seguir dando lata. Así es, Leopoldo. Pues, Leopoldo, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un fraterno abrazo al equipo de Artículo 19 y ahí seguimos al habla. Abrazo de regreso, Ernesto. Muchas gracias. Gracias a ti, Leopoldo.